el tronco hacia el cerebelo, o son la unión del cerebelo con el tronco encefálico, como quieran llamar. Entonces estamos hablando del pedúnculo cerebelo superior más el brazo conjuntival posterior. Fíjense, están formando un triángulo, y que ese triángulo se denomina ¿no saben? Del lemnisco lateral. O sea, se dice que ese triángulo, esas fibras del lemnisco lateral son bastante superficiales, y por eso se denomina entonces el triángulo del lemnisco lateral, o antes se denominaba cinta de Zeil lateral. Entonces decía triángulo de la cinta de Zeil lateral, que las fibras de este van muy superficiales en ese triángulo, y por eso se denomina parael. ¿Ya? Finalmente, ¿qué podemos decir? Estamos viendo la parte anterior de esto, donde se ve el cuerpo mamelar sobresaliendo en la superficie interna de este espacio octopedular. ¿Ya? Y acá estamos observando un preparado, ¿ya? Pero este está mostrando lo que serían los lados, etc. Sin embargo, no dominan. Bien, acá tenemos un corte ya. No está especificado a qué nivel está este corte, un corte horizontal del sistema nervioso central. Acá estamos viendo una proyección lateral. Estoy pasando esto para que se den cuenta del corte anterior, que vamos a hablar enseguida. Fíjense, acá estamos viendo unas líneas azules, no sé si ven desde atrás. ¿Sí? Que sería el corte, uno de los cortes que vamos a hacer en el mesencéfalo, y que sería a través del folículo posterior. Otra línea punteada azul más arriba, que sería a través del corte que pasa por el folículo superior. Este, por ejemplo, está coincidiendo con la emergencia del cefalo, ¿no? Y este otro coincide con el núcleo que va a dar lugar al cuarto par. Entonces, estos dos cortes. Y en una muestra allá por bulbo raquídeo o médula oblonga, se ve una imagen parecida a esta, al tallo, al tronco principal, en el que está pasando una línea por acá, ¿sí? Y dividiendo una parte anterior que se denomina basilar o pie, y una parte posterior que se denomina tegmento. ¿No es cierto? Entonces, vamos a recordar eso con esto, ¿ya? Con esta imagen de un corte del mesencéfalo, donde estamos observando la parte anterior, denominados los pedúnculos cerebrales, o bien, pedúnculo cerebral derecho, pedúnculo cerebral izquierdo, y detrás de estos pedúnculos encontramos el locus niger, o la sustancia negra, a modo de una semiluna, ¿sí? Media luna, no es media luna, es luna, ¿no es cierto? Un borde posterior bastante liso y un borde anterior bastante dentado, ¿no? Y que esta sustancia negra está separando el pie de todo este elemento posterior que se va a denominar tegmento o techo, ¿ya? Pero el techo mismo está mucho más arriba. ¿Cómo identificamos a este? Encontramos a este acueducto, el acueducto mesencefálico, ¿sí? Este acueducto va a comunicar al tercer par con el cuarto par, o al revés, el cuarto par con el tercer par, como quieran llamar, ¿no? Entonces, se traza una línea horizontal a través de este acueducto, y estamos dividiendo por detrás lo que sería la lámina quadrigémica, o también llamado tectum. Ahora sí, techo, ¿ya? Entonces, estamos identificando tres partes de lo que sería el mesencéfalo: los pies, o pedúnculos cerebrales, no cerebrosos,
cerebrales. El tegmento está por detrás del locus liger y el tectum o lámina quadrigémina. Estos denominados láminas cuadrigéminas o tectum tienen que ver con los tuberclos cuadrigéminos, con los folículos cuadrigeminales, ¿no es cierto? Bien, ¿alguna pregunta? Se está viendo acá esta imagen bastante limpia, no tiene nada, ¿no? Entonces, acá vamos a mostrar que al interior, por ejemplo, de el encéfalo, vamos a ver estos dos núcleos principalmente. Hay dos núcleos principales. Fíjense que largo, en toda la porción del mesencéfalo, desde abajo hasta arriba, es el locus liger, y que tiene dos porciones, una porción posterior bastante negruzca por la aparición de ¿qué? ¿No? De melanina, tiene muchas células melanínicas, o sea, son negras, ¿no? Y la parte anterior es menos blanca, menos negra, más blanca. Entonces tiene dos porciones, una porción posterior y una porción anterior, que es antinegra, ¿verdad? Pero acá en un corte estamos viendo como una luna. Pero en un corte sagital, fíjense lo largo que se ve esto, como una columna larga. Por detrás de esta columna larga encontramos otra roja, ¿ya? De color rojo, que ahí está mostrando lo que sería la columna del núcleo rojo. Y esta columna del núcleo rojo no va a ser cortado en el corte inferior o en el corte posterior de los cuadrigéminos posteriores. Solamente será visible en el corte de los cuadrigéminos posteriores. Y finalmente otros dos núcleos, el núcleo del tercer par y el núcleo del cuarto par, que obviamente van a ser comprometidos en el corte tanto posterior como en el corte anterior, ¿no? Cada uno de ellos vamos a encontrar diferentes. Y finalmente esta parte punteada que va por delante de esto, por delante del acueducto mesencefálico, ¿sí? Que sería la formación reticular. La formación reticular incluso la encontramos desde bulbo, pasando por puente y el mesencéfalo, y todavía aún sigue la formación reticular en el cabo. Ya van a observar eso cuando vean la clase correspondiente. La formación reticular. ¿Alguna aclaración? Bueno, no sé. Para mí existen muchísimas aclaraciones, pero ¿qué puedo aclarar a ustedes que ustedes no pudieron ver que interesa a nivel de los folículos posteriores o los tuberclos cuadrigéminos posteriores? Y se ven muchísimas cosas, fíjense. Acá, por ejemplo, el pie está dividido por unas columnas anteroposteriores en cuatro espacios. No se olviden que el pie o el núcleo cerebral es una porción blanca, tanto en el primer corte como en el segundo corte son lo mismo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que por este pie solo están pasando fibras. Ahora, pasando fibras, como he dicho, si van transversalmente, si bajan, si suben, no he dicho nada, ¿no es cierto? Pero a el más interno, el más medial, se denomina el espacio frontopreferencial, ¿sí? O fronto continuo. ¿Por qué? Porque están descendiendo fibras por Y si son fibras descendentes, ¿qué son? Motor. Fibras motoras, de naturaleza motor. Por el segundo también, que se denomina el haz geniculado. Entonces, por el segundo espacio están bajando fibras del haz geniculado, o llamado también
córtico nuclear. Córtico nuclear, ¿qué querrá decir? Que empiezan en la corteza cerebral y van a terminar en los diferentes núcleos de los pares craneales, núcleos de funcionalidad motora y motora somática, motora voluntaria. Fíjense, si no estudiamos esto adecuadamente, este espacio mayor, el más grande, pertenece al haz piramidal. Supongo que ya se entiende, ¿no? Haz piramidal llamada córtico espinal. Entonces empieza en la corteza cerebral y va a terminar en la médula espinal. Y finalmente, el otro haz, que se llama el DUR, nombre, que va a expresar las fibras descendentes en el occipital, en el parietal, en el temporal. Entonces se llamará el haz occipito parieto temporal. Entonces, en la mayoría en este y este van a terminar en la protuberancia. Eso significa que bajan muchísimas fibras en la protuberancia. ¿Y a qué lugar de la protuberancia bajan? No sé. ¿Saben ustedes? ¿Y dónde están los núcleos continuos? Van a terminar bien enloquecidos, ya me imagino. ¿Qué función cumple el mesencéfalo? Vamos a continuar. ¿Quién sabe? ¿Qué función cumple el mesencéfalo? Está loco, doctor. Porque cumple muchas funciones. Yo estoy preguntando qué función. Nada más no pregunte así, se engaña. Cumple muchas funciones. Para empezar, el locus níger cumple su función, que no tiene nada que ver digamos, con estos núcleos que van a dar el tercer paso. Son diferentes. Entonces, en esta porción tegmental, primero vamos a ir a esto, el tectum, luego al tegmento. En el tectum encontramos en el tubérculo, por ejemplo, la sustancia gris que está en su ojito acá. La sustancia gris o los núcleos de estos cuerpos cuadrigeminales. Estos cuerpos cuadrigeminales o del folículo posterior tienen una funcionalidad que es la función auditiva. Y los folículos anteriores son la función visual, la visión. O sea, los folículos tienen funcionalidad. Estos posteriores, la audición. Los que están más arriba anteriores, la visión. Fíjense para recordar, la oreja está más atrás que el ojo. Y eso me da a entender fácilmente que el posterior es audición y el anterior visión. Porque a la hora de recordar, ¿qué hacer? Lo cambio. Y al posterior, los posteriores tienen la función de la audición. Y se dice más que todo de la audición refleja. ¿Qué significa? Ahorita escuché pasar un auto. A pesar de que estoy escuchando volar moscas acá, he escuchado pasar el auto. Eso significa audición refleja. ¿No? Pero también tiene la audición principal, tiene las dos funcionalidades. ¿Por qué? Porque se va a conectar, por ejemplo, con el cuerpo geniculado medial a través del brazo conjuntival posterior, y esa unión entre estos va a dar otra funcionalidad también. Estos tubérculos cuadrigeminales posteriores también recibe conexión con la corteza cerebral. ¿De qué parte? De la temporal, que es la que controla la audición. ¿Sí?
Y luego también se va a comunicar con los tubérculos entre estos, el derecho con el izquierdo con el derecho. Hay fibras que se intercomunican, que intercambian información. ¿Ah? ¿Está claro? Bien, de estos tubérculos o de estas partes grises están saliendo fibras, fíjense, y que van a ir por delante de este acueducto, del acueducto mesencefálico. Van a ir por delante y se entrecruzan. O sea, ¿qué quiere decir? Que el tubérculo cuadrigémino posterior va a ir a darle funcionalidad al lado izquierdo. Va a ir ¿a dónde? Al lóbulo temporal izquierdo. O va a recibir la funcionalidad del lóbulo izquierdo de este tubérculo cuadrigémino a la audición. ¿Qué fibras más le llegan? Aferentes. ¿Han visto el anterior? Encuentren. El lemnisco lateral. El lemnisco lateral. ¿Dónde se origina el lemnisco lateral? En los núcleos cocleares ventrales y dorsales. ¿Ah? No sé si habrán visto bien aquel, no sé. Cada oreja, los dos oídos. No sé si habrán identificado eso bien con los colores que tienen las líneas. No sé. ¿Cuántas líneas le llegan, por ejemplo, al anterior? ¿Cuántas líneas le llegan al posterior? Por tanto, ¿cuál es más importante, el anterior o el posterior? ¿Ah? No sé. No. ¿Ves? ¿Ves? La respuesta en dos cosas y la parece. ¿Qué te parece? Yo creo que aquí ninguno va a ser neurólogo. Peor neurocirujano. Si no lo entienden. Pero si lo entendieron, qué bonito, qué lindo puede ser neurólogo. Bien, entonces, aparte de esos núcleos, todo este tegmento tiene muchas sustancias grises y sustancias blancas. Por ejemplo, entre las sustancias grises tenemos estos dos núcleos, los núcleos de origen del tercer par, ¿sí? Y también, por ejemplo, están delante del acueducto, tanto al lado derecho como al izquierdo, y sus fibras salen por detrás, fíjense. Perdón, este es el cuarto par, ¿no? El cuarto par. Entonces, sus fibras están saliendo por atrás. Por atrás. Salen a los lados del frenillo de la planta de Dios. Entonces, antes de salir, están haciendo un cruce. ¿Qué otro nombre se sirve el cuarto par? ¿Qué otro nombre? Troclear. Entonces, ¿qué inerva? El músculo oblicuo superior. Y si está saliendo, cruzándose, ¿qué significa? Que este núcleo derecho irá al ojo izquierdo. ¿Ah? Y el lado izquierdo irá al ojo derecho. Entonces yo les digo, ay caramba, tengo daño en el oblicuo superior del lado derecho. Tendré que asociar con un daño del núcleo izquierdo. ¿Está claro? Bien. Luego tenemos otra sustancia gris que se llama la periacueductal, ¿sí? De valoración vegetativa. Tiene otros grises por acá, fíjense, ¿ah? Que son la formación reticular mesencefálica. Es muy importante saber la formación reticular mesencefálica porque esta formación reticular mesencefálica es activadora, mientras por ejemplo del bulbo raquídeo es inhibidora. ¿Ah? Formación reticular.
no es la misma vía retículo-espinal que sale del mesencéfalo o sale del bulbo retículo. Son diferentes. Y ya. Y acá estamos viendo las sustancias blancas, el lemnisco lateral, el lemnisco medial, el espino talámico lateral. O sea, se entremezclan tanto sustancia gris como sustancia blanca. ¿Ya? Vamos a ir al corte del otro lado rápidamente. Voy a apurarme, si no, no va a haber nada de cerebro. Lo malo es de que estas lecciones son un poco complicadas y hay que darles bastante claridad para ustedes. Y si ustedes cooperaran viniendo estudiando, la clase sería súper. Acá tenemos el corte de los folículos anteriores. ¿Y qué es lo que aparece? El núcleo rojo. El núcleo rojo no está en el otro corte. Entonces acá aparece sí el núcleo rojo. Y la disposición de los haces blancos ya cambia hacia arriba. Este no cambia, sigue igual. Este no cambia, sigue igual. El pedúnculo cerebral no cambia, sigue igual. ¿Entiendes? Y acá sí cambian. Los núcleos, la sustancia gris de estos núcleos, fíjense, es laminado. En el otro era íntegro, entero. Y acá es laminado. Y estos tubérculos o folículos anteriores, ya les he dicho, tienen la misión de la visión. Entonces va a tener aferentes diferentes, eferentes diferentes del folículo posterior. ¿Ya? Por ejemplo, va a tener la cinta de Rein lateral. No, mentira. Va a tener conexión con el cerebro de la visión, o sea, con la corteza occipital. ¿No? Pero opera con la corteza temporal. Este tiene con la corteza occipital. Tiene conexión con los folículos laterales. No opera con el folículo medial. ¿Entienden? Y entre las eferentes especialmente va a tener conexión con los núcleos del tercer par, del cuarto par, del sexto par, del séptimo par. ¿Por qué? Porque van a intervenir en la visión. Y tienen que mover al ojo. A la derecha, a la izquierda, etcétera, etcétera. Por eso con estos pares. Eso es lo más importante de esto de los folículos anteriores. Estamos encontrando también el mismo conducto, estamos encontrando la pericolectal, estamos encontrando la formación reticular, pero encontramos esto particularmente. Particularmente estos son los núcleos del tercer par, los rojitos. Si son dos, obviamente, derecho e izquierdo, para ir a formar las fibras del tercer par. Y diferencia al otro, acá no hay cruce, no se entrecruzan. ¿Sí? El núcleo derecho va a dar lo que sería el nervio del tercer par derecho. El núcleo izquierdo va a dar del tercer par izquierdo. ¿Está entendido? Ya saben que el tercer par, aquí músculos van a inervar, ¿verdad? Ya saben, aquí vamos a repetir. Pero se asocian a estos otros núcleos que están medialmente a estos. ¿Sí? Por ejemplo, el celestito, que se denomina el núcleo de la convergencia, el núcleo de Perlia. Es el núcleo que va a dominar la convergencia de la visión hacia la punta de la nariz. Si ustedes ponen su dedo en la punta de la nariz y quieren ver con los dos ojos, se van a converger las pupilas. Y obviamente esto lo va a hacer los dos ojos. Si pongo la punta de mi dedo, los dos ojos van a tratar de ver la punta de mi dedo. ¿Por qué? Porque es un solo núcleo. Y un solo núcleo está yendo a través del tercer par a los dos ojos. No va a haber que un ojo esté apuntando aquí y el otro para allá. No hay. ¿Por qué? Porque es un solo núcleo. Y luego tenemos acá, pues en la actualidad ya son dos. Acá estamos viendo uno solo, el núcleo de Edinger-Westphal, o el núcleo vegetativo del tercer par, que también está ahí junto al tercer par, y sus fibras emergen con el tercer par, por cada uno de ellos. Este núcleo de Edinger-Westphal va a ir al ganglio ciliar,
Y del ganglio ciliar se va a continuar con los ciliares largos para llegar a dónde? Al músculo pupilar y al músculo ciliar, ¿no? Y como este es vegetativo parasimpático, entonces ¿qué va a hacer? Va a provocar miosis. Y en el músculo ciliar, ¿qué va a provocar? Relajación. Abombamiento para visión de cerca. Va a ir a inervar a las fibras parasimpáticas de esto. ¿No es cierto? Que son las circulares, porque las radiales son las periféricas y estas estiran y la aplanan a la lente. Y eso es para visión lejana. Bueno, no sé, ¿entienden? Estas fibras, fíjense, están atravesando al núcleo rojo. Es decir, permiso, ahí está el núcleo rojo, tiene que pasar en medio del núcleo rojo. Y salir por lo que sería el surco interpeduncular. ¿Cierto? Finalmente, el núcleo rojo, rápidamente, el núcleo rojo es un núcleo muy importante en la distribución de la funcionalidad extrapiramidal. ¿Ya? Por ejemplo, el núcleo rojo va a recibir fibras del cerebelo, vamos a ver enseguida, fibras del cerebelo, que van a ser fibras cerebelo-rúbricas, pero particularmente ¿de qué? ¿De qué núcleos? De los núcleos paleocerebelosos, o sea, del emboliforme y del globoso, y no del neo, que ese es el dentado. Entonces depende de la funcionalidad también, ¿no es cierto? Tienen 3 tipos de núcleos del cerebelo. Entonces, y va a recibir también fibras nigrorúbricas y va a recibir de los núcleos basales del cerebro, ¿sí? O sea, los estriorúbricas. Y va a regresar esas mismas a las mismas. Por ejemplo, si van a las sustancias negras, rubronígricas, va a haber nigrorúbricas. Rubro cerebelosos, rubro estriatales, etcétera, etcétera. Entonces, este núcleo rojo es un núcleo importante de relevo en la funcionalidad motora extrapiramidal. ¿Eso qué quiere decir? Vegetativa, ¿no? O sea, involuntario. ¿Está claro? Bien.